Muy bien. Bueno, reanudamos esta primera sesión y vuelvo a presentar al profesor Ángel Espiniella de la Universidad de Oviedo, catedrática de Derecho Internacional Privado de aquella universidad, que nos va a hablar del matrimonio igualitario desde las lógicas del derecho internacional privado. Ángel, tienes la palabra. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Esperemos que los dioses de la informática no sean favorables, seguro que sí. Bueno, tenía una presentación, pero por no dilatar mucho y por no arriesgarnos a que algo nos falle, si os parece, nada, comento de viva voz, agradeciendo, por supuesto, a Ana, el quinto Foro Europeo de Derecho Internacional Privado, la invitación, el contar siempre conmigo y el éxito de la jornada de ayer que esperamos que se repita hoy. Bueno, de Pilar no puedo decir nada porque somos, ya lo he dicho, compañeros, amigos y vecinos, es lo que se me olvidó decir, tanto en lo profesional como en lo personal. Y efectivamente, pues bueno, estamos en una sesión de Derecho de Familia Internacional, a mí me parece muy fructífera, parece una pausa entre la inteligencia artificial y que luego vendrá después. Yo le comenté la crisis que esto me generaba al ChatGPT y me dijo que para nada, que la inteligencia artificial podía ayudar mucho a derecho de familia internacional, en el análisis de datos, en la evitación de sesgos, en la mejora de resolución de conflictos. Y entonces le dije esa frase que, bueno, no sé si es verdad o tiene algo de pose, ¿no? Entonces, ¿tú crees que caminamos hacia un derecho de familia más inteligente y menos artificial? Y me dijo que por supuesto que sí, e incluso me felicitó por la reflexión. O sea que me he quedado muy sorprendido porque le ha parecido una bonita forma de presentarlo. Bien, hablar del matrimonio igualitario cuando el año que viene se hacen 20 años de la ley española, que lo reconoció en 2005, puede parecer un tema quizá no de actualidad, si no fuera porque, claro, vivimos en un contexto comparado donde os diré que el 2023 fue el año de mayor actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de matrimonios igualitarios, con hasta 5 sentencias, Rusia, Ucrania, Polonia, Rumanía y Bulgaria, los 3 últimos ya Estados miembros, y también porque tenemos pendiente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Mazowiecki, que también, bueno, ha vuelto a poner el tema, creo, de candente actualidad. Y sobre esa base, yo lo que quería exponeros, espero no más de 15, 20 minutos, eran, bueno, las distintas lógicas que están presentes en esta materia. Yo me voy a referir concretamente a dos, tomando esa perspectiva ese corte seccional que siempre propusieron los profesores Visgols y García Martín. Una, ya lo he adelantado, la lógica internacional, ¿no? Los tribunales europeos internacionales han hecho de esta materia una fuente de doctrina importante. Y luego una lógica de derecho privado, que dedicaré la segunda parte, donde en realidad tenemos que proyectar todo eso que dicen los tribunales en nuestros problemas diarios del derecho internacional privado. Celebración del contrato, del matrimonio, divorcio, régimen económico matrimonial y derechos que pueden tener los cónyuges. Respecto de la lógica internacional, bueno, tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ha pronunciado hasta en 5 ocasiones en 2023, con una sentencia, la más relevante, porque era la de la Gran Sala, contra Rusia, y luego las otras han cogido la jurisprudencia que emanó de aquella sentencia en el asunto Fedotova contra Rusia, ¿no? Y lo que ha venido a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que, a la luz del texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no podríamos hablar todavía, insisto en todavía, de un derecho humano al matrimonio igualitario, ¿no? El Tribunal Europeo aquí se ha mostrado bastante cauto, pero lo ha reconducido a que todos los estados que no reconocen ningún efecto a los matrimonios igualitarios o de personas del mismo sexo están incurriendo en una violación del respeto a la vida familiar. Es decir, pueden no llamarlo matrimonio, pero desde luego tienen que hacer una protección efectiva de la pareja de miembros del mismo sexo. Y protección efectiva quiere decir una actuación
un papel activo. No vale ese planteamiento que existió durante algunos años sobre que, bueno, toda pareja de hecho encuentra su regulación pues, en las normas de comunidad de bienes, en las normas de contratos, es decir, en cada uno de los sectores. No, no. Hablan ya expresamente de que el legislador tiene que tener un papel activo y que la protección solo se entiende como pareja de hecho y, por tanto, solo así se respeta el derecho humano a la vida familiar si existe una actuación del legislador en aras de proteger y reconocer efectos a esa pareja de hecho. Pero no hay por qué llamarlo matrimonio. Dos datos de esa jurisprudencia. El primero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha evitado en todo momento ahondar en si había, no reconocer un matrimonio, si había una discriminación. Es un tema en el que no entra. Dice que al demostrarse que hay violación del derecho humano a la vida familiar, el respeto a la vida familiar, no tiene por qué entrar en el principio de no discriminación y es un tema que abandona, ¿no? Y bueno, esto tiene sus aristas, sus problemas y si queréis en el debate lo podríamos comentar. Y la segunda idea, el planteamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre es un planteamiento, si queréis, de derecho civil. Es decir, tiene que haber una normativa, una legislación sobre parejas de hecho que sirvan para hacer una protección efectiva. No hace un planteamiento de derecho internacional privado. Y eso, aunque en muchos de los casos, por ejemplo, los de Rumanía, Bulgaria y Polonia, eran casos donde una pareja de polacos o una pareja de búlgaros se habían casado en otro estado donde sí estaba admitido el matrimonio igualitario y lo que querían era el reconocimiento del matrimonio. No, ellos hacen, el Tribunal Europeo hace un planteamiento en clave de legislación civil. Bien, ¿en qué posición estamos con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Hay una sentencia que todos conocéis, quizá los estudiantes en menor medida, que es la sentencia Coman, que es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya dijo que a efectos de la libre circulación y de que el cónyuge de tercer estado de un ciudadano de la Unión pudiera residir en Estados miembros, había que reconocer los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Era el caso Coman, cuando un rumano y un estadounidense se casan en Bélgica y luego quieren instalarse, libre circulación que se activa, de regreso quieren instalarse en Rumanía. Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que tiene que admitirse la residencia de ese cónyuge estadounidense, de Hamilton, que se había casado con Coman, tiene que admitirse esa residencia como familiar de ciudadano de la Unión. Bueno, ¿qué os puedo decir de esa sentencia? Algo que creo que todos ya conocéis. El Tribunal de Justicia se mueve muy cómodo con el método de reconocimiento. Con el método de reconocimiento no se necesita un legislador, no se necesita un acto derivado, sino que son principios que extrae directamente del tratado y son principios donde ya no hablamos de la localización, ya no hablamos de normas de conflicto, ya no hablamos de la relación, sino de circulación, ¿no? Hay un estado de origen, hay un estado de destino, ya no hablamos de armonía internacional de soluciones, sino de portabilidad de estado civil y de movilidad entre Estados miembros. Tres cuestiones sobre Coman que quería dejar planteadas. El Tribunal de Justicia habla del cónyuge como un concepto autónomo y uniforme. Del derecho europeo. Yo creo que más bien el concepto de cónyuge lo da el estado de origen, conforme a cuyo ordenamiento se celebra el matrimonio y se considera el matrimonio válido. Segunda cuestión que pongo sobre la mesa. En Coman no se entra en un problema que es el de qué ocurre con matrimonios celebrados en terceros estados, porque claro, aquí era un matrimonio celebrado en Bélgica que se quería reconocer en Rumanía. Bueno, es un tema que queda ahí abierto, porque puede haber libre circulación de personas entre estados miembros, aunque el matrimonio se haya celebrado en tercer estado, ¿no? Y ese es un tema en el que no se entra. Y en Coman no se entra tampoco en el principio de no discriminación. Es un tema que se evita también un poco en la lógica que ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero llamo la atención sobre esto porque en otras sentencias
Ya sabéis que todo en la libre circulación tenemos García Bello, Pancharevo para filiación, ahí sí se habla del principio de no discriminación, y Mirin, la sentencia que ha salido la semana pasada y de la que se hablará, en algunas de esas sentencias sí se entra en el principio de no discriminación, sin embargo, en Coman no fue el caso. Bueno, ¿qué conclusiones podríamos sacar de esta lógica internacional? Un viejo debate, un viejo dilema, que son sistemas constitucionales que chocan con el sistema europeo, ¿vale? Y chocan también con el ordenamiento internacional. ¿Por qué? Porque todos los estados en la litigación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han defendido sobre la base de que sus constituciones hablaban de un matrimonio entre hombre y mujer. Por lo tanto, reaparece ese conflicto. ¿Dónde podemos encontrar vías de solución o de encuentro, ¿no? Yo creo que lo que estos estados, sobre todo de la Europa del Este, tienen que hacer es al menos una transposición de instituciones. Un matrimonio del mismo sexo tiene que ser reconocido en sus estados como si fuera al menos una pareja de hecho de las que ellos sí regulan, las parejas de distinto sexo. Por tanto, tiene que haber por lo menos ese reconocimiento de efectos mínimos. Y si estamos al Tribunal de Justicia, en este caso a Coman, ahí claramente hay que reconocer ciertos efectos, tiene que haber una atenuación material del orden público y hay que reconocer ciertos efectos. En Coman se dejó muy claro que se reconocían los efectos de residencia del ciudadano de tercer estado, familiar de miembro de la Unión, pero tenemos un caso pendiente, al que ya me he referido, Mazowiecki, donde ahí el Tribunal de Justicia ya va a tener que enfrentar si estamos con un reconocimiento de mínimos efectos del matrimonio igualitario o ya maximizamos todos los efectos. De forma que el matrimonio entre alemán y polaco, celebrado en Alemania y que se quiera reconocer en Polonia, se puede inscribir en el registro civil y ya produce todos los efectos, ¿no? Esto es lo que nos va a aportar de nuevo la sentencia, ¿no? Ya el tribunal ya no se va a poder escudar en ciertos efectos, no, aquí hay una pregunta abierta sobre la eficacia y la inscripción en el registro civil, ¿no? Con ese puente, transposición de instituciones y atenuación del orden público y reconocimiento de al menos algún efecto, ¿qué problemas tenemos en la segunda lógica, en la lógica de derecho internacional privado? Y ahí yo voy a dedicar la segunda parte de mi intervención. Bueno, los problemas propios de una vida matrimonial. Primero, no hay normas de la Unión Europea para celebrar matrimonios, ¿vale? Con lo cual, cada estado sigue teniendo sus propias normas de celebración de matrimonios y ello supone que los estados de Europa del Este no parece que vayan a tener que regular una normativa o dotarse de una normativa sobre celebración de matrimonios de personas del mismo sexo. Eso ya sabéis que originó ha originado alguna casuística. En España se hablaba en un momento dado de cierto turismo matrimonial, donde parejas del mismo sexo, dos polacos, querían casarse, como allí no podían, se casaban en España. Bueno, yo creo que esta polémica está ya superada porque tienen que darse las normas de competencia para celebrar un matrimonio que para cualquier otro matrimonio, ¿no? Que es que al menos uno de ellos tenga domicilio en España. Por tanto, tras mucho debate, yo creo que ya no hay caso de turismo matrimonial. Si uno de ellos tiene domicilio en España, hay posibilidad de autorizar el matrimonio de personas del mismo sexo y no hay ningún riesgo de que sea turismo matrimonial, sin perjuicio de que será un matrimonio que de momento, y a expensas de lo que llega al Tribunal de Justicia, no se reconocerá. El segundo problema que planteó la celebración de matrimonios del mismo sexo es un caso que está pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Stipula, contra Polonia, porque esos polacos que se querían casar en España, el registro civil español les pedía un certificado de capacidad matrimonial. Y el certificado de capacidad matrimonial, el registro civil polaco, pues decía que no eran capaces, ¿no? Que no eran capaces porque ellos solo tienen el matrimonio de distinto género y, por tanto, no daban ese certificado de capacidad. Bueno, este es un tema, a mi juicio, muy polémico y que no está del todo bien planteado, por una razón. Bueno, podemos decir que el certificado de capacidad matrimonial tiene que certificar solo que soy mayor de edad y que no tengo impedimento de ligamen, ¿no? Y podemos decirle a Polonia que nos dé ese certificado. Es verdad
que en esos certificados siempre se entraba en la cuestión de género. Yo creo que la solución más obvia es que las autoridades españolas no tienen que exigir ese certificado de capacidad matrimonial a los efectos del impedimento de género. Y no lo tienen que exigir porque el propio Registro Civil, la propia Dirección General, dijo desde 2006 que la cuestión del impedimento de género no era una cuestión de capacidad, sino una cuestión de fondo, inherente a la celebración del matrimonio y que por tanto iba por la ley española. Por lo tanto, yo creo que no deberíamos caer en ese requisito formal de pedirles un certificado de capacidad del Registro Civil extranjero que sabemos que no nos lo van a dar. Segundo problema, tenemos un matrimonio celebrado válidamente en uno de los estados que admitimos el matrimonio igualitario, España, Francia. ¿Cómo se reconoce en otro estado miembro? Este es el caso que Coman resolvió solo a los efectos de la residencia entre estados miembros y es el caso que está pendiente en Mazowiecki. Yo, sinceramente, no quiero ser adivino, ni mucho menos, pero si uno ve todas las sentencias de portabilidad de Estado civil, de reconocimiento mutuo de actos de Estado civil, desde García Bello, Coman, Pancharevo, Mirin la semana pasada, sin ser adivino, yo creo que claramente va a haber un posicionamiento del tribunal a favor de reconocer el matrimonio igualitario celebrado en un Estado miembro, reconocerlo en otro Estado miembro. ¿De acuerdo? Sobre la base de su jurisprudencia anterior. Sería sorpresivo que no lo hiciera. Problemas ya de celebración del matrimonio. Vamos con problemas de nulidad matrimonial. Tenemos problemas en los reglamentos de derecho internacional privado sobre la base de que nos podemos encontrar que dos polacos residentes en España, alguien ejerza una acción de nulidad matrimonial en Polonia. Dos polacos residentes en España, el tribunal polaco tendría competencia para conocer de una acción de nulidad matrimonial. Y tendría una competencia, a mi juicio, que nos llevaría a un callejón sin salida y a una exacerbación de su orden público. Porque a mí que Polonia, el juez polaco, diga que el matrimonio es nulo porque no se ajusta a su normativa, creo que esa sentencia no podría circular en el resto de estados, ¿no? Hay un problema de exacerbación del orden público, ¿no? Polonia podrá decir o no si reconoce matrimonios celebrados en otros estados, pero lo que no puede es anular matrimonios y pretender que yo reconozca esa sentencia de anulación matrimonial. Yo creo que este es un problema de Bruselas II-Ter, que tiene unos foros de competencia muy pensados para divorcio y separación y que ha obviado un poco la nulidad matrimonial. Y, entre otras cosas, se le ha olvidado decir que los tribunales del Estado, conforme a cuyo ordenamiento se ha celebrado el matrimonio, tendrían que tener competencia necesariamente para declarar nulo ese matrimonio. De forma que un tribunal español pueda declarar nulo, si procede, el matrimonio celebrado ante autoridades españolas, ¿no? Yo creo que el foro del Estado de Constitución del Matrimonio es un foro básico y que se ha olvidado. Vamos con el divorcio y con el régimen económico matrimonial. Voy terminando. Os pongo dos ejemplos. Dos rumanos residentes en España y que vuelven a Rumanía, ¿no? Un poco la idea de Coman. ¿Quién los divorcia? ¿Vale? Es un matrimonio igualitario, regresan a Rumanía. ¿Quién los divorcia? El juez español no tiene competencia. Residen en Rumanía y son dos nacionales rumanos. Los va a divorciar el juez rumano, que ya sabéis, puede hacer valer, o en ocasiones se hace, que ellos no van a declarar el divorcio de matrimonios que no reconocen. ¿Vale? Ahí tenemos un problema. ¿Quién liquida el régimen económico matrimonial? Aquí, ya sabéis, tenemos un reglamento de cooperación reforzada en el que sí participa Bulgaria, digamos como uno de esos estados más problemáticos, y aquí sí que la solución del reglamento, bueno, pues es consciente del problema. Oiga, si son dos rumanos que han vuelto a Rumanía y el tribunal rumano se niega a liquidar el régimen económico matrimonial, entendiendo, afectaría la tutela judicial efectiva, entendiendo que no puede entrar en matrimonios que no reconoce porque son del mismo sexo, lo que hace ese reglamento es, en esos casos, siempre habrá un último juez competente, que es el del estado de celebración del matrimonio, ¿no? El estado conforme a cuyo ordenamiento se celebra el matrimonio. Por tanto, siempre podrían venir a España. Los dos rumanos que se han casado en España y han regresado a Rumanía, siempre podrían instar la disolución y liquidación del régimen conforme ante los tribunales españoles.
El otro caso que os quería comentar, 2 rusos residentes en España, se casan en España, tienen residencia habitual, pero regresan a Rusia. ¿Quién los divorcia y cómo se liquida el régimen económico matrimonial? Bueno, me quedo con el divorcio, para no extenderme mucho más. ¿Quién los divorcia? Si estamos a Bruselas 2 ter, no tenemos competencia, ¿vale? Residen en Rusia y son de nacionalidad rusa. ¿Qué es la suerte que tenemos? Que aquí puede entrar la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque el cónyuge requerido no es nacional ni residente en Estado miembro. Y como meto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿qué es lo que puedo meter? Algo que comentabais ya en esta mesa, el foro necesidad. Que el juez español pueda llegar a conocer del divorcio para dar tutela judicial efectiva. Como en Rusia en ningún caso van a obtener el divorcio, yo conozco por foro de necesidad. Foro de necesidad, repito, dado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, no por Bruselas 2 ter. Y termino ya. Efectos en el cónyuge de un matrimonio igualitario, además de celebración, reconocimiento, divorcio y liquidación. Bueno, ¿qué efectos tienen los matrimonios? Pues ya los conocéis. Primero, puede ser motivo de acceso privilegiado a la nacionalidad. Yo no creo que Mazowiecki, cuando tengamos sentencia, vaya a entrar en este tema, ¿no? Entrará en la inscripción en el registro civil de un matrimonio igualitario. Pero no sé si de ahí podremos deducir que además Polonia tendrá que dar nacionalidad a los cónyuges del mismo sexo o si se dirá que eso es competencia exclusiva. Identidad de los cónyuges. Ya sabéis que yo puedo adquirir el matrimonio el apellido de mi marido, ¿no? Y nos vamos a la identidad única de libre circulación en la Unión Europea. Bueno, yo creo que este es uno de los temas donde sí que habrá que reconocer la identidad única y la posibilidad de que yo adquiera el apellido de mi marido. Y queda, por supuesto, la pensión alimenticia y los derechos sucesorios. La pensión alimenticia y los derechos sucesorios. No me quiero extender mucho más porque ya he cumplido mi tiempo. Yo creo que tanto en el Reglamento Europeo de Sucesiones como en el Protocolo de la Haya de 2007, esto se resuelve con la clásica cuestión previa. Primero se reconoce el matrimonio igualitario y luego la ley que rige la sucesión o los alimentos determina si hay lugar a derechos sucesorios o si hay lugar a derechos alimenticios. Esto es algo que queda un poco dudoso en el informe del Protocolo de la Haya, el informe de Bonomi, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo no cabría que hacer otra lectura, que el reconocimiento del matrimonio es una cuestión previa y luego la ley principal de la sucesión o de los alimentos determina los derechos. Pero siempre con una atenuación de orden público. Es decir, yo creo que a día de hoy, 12 años después del Reglamento Europeo de Sucesiones, por ejemplo, no se puede mantener que un cónyuge del mismo sexo no tenga derechos sucesorios o no tenga pensión alimenticia por orden público porque no reconozco su matrimonio, ¿no? Yo creo que aquí, y termino, y esta es mi conclusión, que me sirve para enlazar con el principio, hay que ir a una clara atenuación del orden público, que significa que ese cónyuge del mismo sexo tiene que tener derechos sucesorios y derechos alimenticios, al menos como cualquier otro miembro de una pareja de hecho que tenga una protección efectiva y que debe tener una protección efectiva. Con lo cual, el camino es, esperamos a lo que nos diga Mazowiecki y, mientras tanto, seguimos atenuando el orden público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, también por la claridad y los muchos contenidos que has ofrecido en la intervención. Vamos ahora con las comunicaciones que nos quedan pendientes y tenemos online a Natalia Vigano Martínez, de la Universidad de Granada, que nos va a hablar de las perspectivas y desafíos del sistema de protección internacional español ante la trata de personas y la explotación sexual 2.0. Natalia. ¿Se escucha? Perfectamente. ¿Se ve? No. No. No debemos. Ver no te vemos. Escucharte sí. Hay que compartir la cámara.
Porque he puesto permitir compartir, pero no, yo me veo, pero no sé si me están viendo. ¿Hola? No te vemos, Natalia. A ver. ¿Ahí se me ve? No. Bueno, mira a ver si puedes arreglar la cámara, ¿no? Sí, bueno, por lo menos lo vimos. Sí. Hombre, Bueno, no es si lo queréis, mejor. bueno, tú eres la... A ver, Dile... a ver, ¿puedes o Sí, en cambiar teoría de... en teoría está funcionando, pero no sé por qué no se ve. Pues no sé. Bueno, pues nada. Vamos, ¿tenías alguna presentación? No. Bueno, pues si te parece seguiremos entonces. Te oímos perfectamente, ¿eh? Vale, si les parece lo puedo hacer así sin Bueno, imagen, porque no sé, para no retrasar mucho. pues sí, bueno, te agradecemos el esfuerzo, pero sí, tenemos que continuar. Entonces, ¿te oímos bien? O sea, que puedes comenzar tu intervención cuando quieras. Vale, perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles la posibilidad de participar y como bien decían voy a hablar un poco sobre la trata de personas 2.0 y la protección internacional en el sistema español. Como sabemos, las nuevas tecnologías están transformando nuestra manera de vivir, trabajar y comunicarnos. Sin embargo, junto a su avance han generado nuevas formas de opresión hacia mujeres y niñas que perpetúan desigualdades preexistentes. Un claro ejemplo de esto es la trata de personas con fines de explotación sexual, que es facilitada por la accesibilidad y el anonimato que ofrecen herramientas como Internet. Este fenómeno se conoce como trata sexual y explotación 2.0. Las llamadas TICs proporcionan a las redes de explotadores diversos instrumentos que facilitan la captación y explotación de víctimas, como el empleo de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, cámaras en tiempo real, que hacen sus métodos más efectivos, más beneficiosos y menos riesgosos para ellos. A esto debemos agregar el contexto de vulnerabilidad que rodea a las víctimas, quienes en su mayoría suelen provenir de países en vía de desarrollo, caracterizados por complejas dificultades económicas, sociales y de discriminación. Y esta vulnerabilidad previa a menudo se ve agravada en los contextos de explotación. Entonces, ante esta situación nos preguntamos qué protección se brinda a las víctimas desde el asilo y refugio. En ese sentido, el sistema español ofrece un doble sistema de protección. Por un lado tenemos la Ley 12/2009 que regula el asilo y la protección subsidiaria, y en lo que se refiere a la condición de refugiado, las víctimas deben demostrar que no pueden regresar a su país de origen por temores fundados a ser perseguidas. La pertenencia a un grupo social determinado suele ser el argumento común que se utiliza para fundamentar este tipo de solicitudes. Sin embargo, su reconocimiento suele enfrentar varios desafíos. En ese sentido, es necesaria la consideración de la trata sexual como una manifestación extrema de la violencia de género, lo que podría permitir justificar el reconocimiento de la protección internacional. En lo que se refiere a la protección subsidiaria, las víctimas de trata deben demostrar que si regresan al país de origen están expuestas a sufrir torturas y tratos humanos degradantes, dado el carácter restrictivo de las demás definiciones que la norma ofrece sobre daño grave. En este sentido, las víctimas de trata que solicitan asilo en España enfrentan significativas barreras para obtener el reconocimiento de la protección, principalmente debido a la dificultad de encuadrar estas prácticas dentro de los motivos de persecución. Además, que se le atribuye una falta de credibilidad a los relatos de las víctimas y que suele ser el único elemento probatorio con el que cuentan. Por otra parte, el ordenamiento español también cuenta con un segundo nivel de protección que está regulado por el régimen de extranjería y que es compatible con la protección internacional. En ese sentido, las mujeres extranjeras en situación irregular que sean víctimas de trata pueden obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, de acuerdo a lo establece en el artículo 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería y los artículos 140 y 146 del reglamento. Se concede a las víctimas un periodo de reflexión de al menos 90 días para que puedan decidir si colaborar con las autoridades. Tras este periodo se puede ofrecer una autorización de residencia y trabajo, sin embargo está condicionada
a la colaboración de las víctimas. La principal crítica que se suele hacer a esta normativa es, como sostiene la profesora Ruiz Útil, que es que se prioriza la persecución del delito por encima de la protección y la restauración de los derechos de las víctimas. Asimismo, el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de Extranjería establece la posibilidad de otorgar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a mujeres en situación irregular que sean víctimas de trata, que sean víctimas de violencia de género o violencia sexual, y que esta categoría incluiría a las víctimas de trata. Sin embargo, esta disposición a priori parecería poco efectiva, principalmente por dos razones. Por un lado, la obtención de esta autorización está sujeta a la presentación de una denuncia previa, cosa que no suele suceder muy a menudo en los supuestos de trata. En segundo lugar, se establece que aunque no se iniciara un expediente sancionador derivado de la situación de irregularidad o en caso de haber sido iniciado, quedará suspendido, la posibilidad de que las víctimas accedan a esta autorización queda suspendida hasta tanto concluye el procedimiento penal con una sentencia favorable. Y esto es crucial, dadas las complejidades adicionales que trae la utilización de herramientas digitales, sobre todo para la investigación, especialmente lo que respecta a la recopilación y uso de pruebas o a la identificación de responsables, que gracias a este tipo de herramientas pueden actuar desde la distancia. Como hemos podido ver, el sistema español ofrece mecanismos de protección para las víctimas de trata. Sin embargo, estas tienen que enfrentar desafíos, principalmente debido a la ausencia de un verdadero enfoque de género y barreras judiciales que obstaculizan el reconocimiento de la protección, especialmente cuando están involucradas herramientas digitales. Esto trae como consecuencia la falta de adecuación de las medidas de protección a las necesidades específicas de las víctimas y una posible revictimización si no pueden probar la violencia a la que han sido sometidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Vamos ahora con la comunicación del profesor Lucas Andrés Pérez Martín de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo un canario en París, que está disfrutando de una magnífica estancia de investigación y del que tenemos una envidia profunda. Y nos va a hablar sobre un tema en el que ya se ha especializado en los últimos tiempos, que es los derechos de las parejas del mismo sexo en Europa, en el diálogo entre tratados y tribunales. Cuando quieras, Lucas. Bien, muchísimas gracias, profesora Jiménez, muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias a Ana Fernández como organizadora de este quinto foro de Europeo de Derecho Internacional Privado, al que evidentemente lamento mucho no estar allí presencialmente, creo que he estado en todos, porque esa estancia que dice Pilar. Tengo que decir inicialmente que no he oído toda la exposición del profesor Espinella porque acaba de sonar una alarma de incendios aquí en la residencia en la que estoy. Y hay unos obreros, incendio, residencia, alarma, París, Notre Dame, y he tenido que salir un segundo para comprobar que no iba a ser la última vez que nos viésemos. ¿Por qué esta ponencia? ¿Por qué esta comunicación? Y para intentar ceñirme al tiempo que tenemos, voy a partir a través de lo que ya le oí al profesor Espinella y voy a intentar resumir la comunicación y darla por conocida en algunos de esos aspectos. ¿Por qué ahora? Pues porque estamos en un momento muy importante de la evolución, del reconocimiento de estas parejas del mismo sexo tal, o vamos a seguir al profesor Espinella en su terminología, matrimonio igualitario transfronterizo, tal y como acaba de destacar él, precisamente a la pendiente de ver si evoluciona o no la doctrina del Tribunal de Justicia en el caso Mazoviecki. Y tenemos 4 elementos fundamentales o 4 aspectos del contexto que son fundamentales. La primera, ya la hemos comentado en alguna ocasión, me lo ha oído la profesora Jiménez, la sentencia Coman es papel mojado. Coman no puede residir en Rumanía con Hamilton. ¿Por qué? Primero, porque los tribunales rumanos no estimaron su solicitud después de la sentencia porque afirmaron que había prescrito la solicitud. Evidentemente el tribunal no establece ningún plazo para solicitar esa residencia. Esto está recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, Rumanía no ha cambiado su legislación y ahora mismo exige a cualquier cónyuge que haya convivido en la Unión Europea como si fuese otro familiar. Esto ha sido reclamado un inicio de un procedimiento de sanción por parte de la Comisión por varios eurodiputados y no se ha hecho. Segundo aspecto, toda esta doctrina que acaba de citar el profesor Espinella del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
centrada, como dice él, en el ámbito del reconocimiento interno del derecho civil, pero también originada a partir de la movilidad transfronteriza, por lo tanto, con el orden público y el derecho internacional privado. Tercero, esta sentencia Mazowiecki que ahora estudiaremos. Y cuarto, que de hecho ya desde el año 2017, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión consultiva el 24 de noviembre de 2017 en la que también establece la obligación de reconocimiento. Situemos básicamente que hay una gran interrelación entre tratados y tribunales, tal y como citamos en nuestro título de la comunicación, precisamente por la no exactitud en los términos del artículo 7 de la Carta y artículo 8 del convenio, pero sí por la gran relación que hay entre ellos. Y en esta situación se asienta la doctrina del Tribunal Europeo, que antes comentó el profesor Espiniella. No la explico más, la explicaré, como la tengo más explicada con detenimiento en el documento escrito, sobre la elección de medios para igualar los derechos de las parejas transfronterizas que se mueven en 3 países de la Unión Europea, que son protagonistas de esas 5 sentencias. Hay 3 Estados miembros de la Unión Europea. También la doctrina de la Corte Interamericana. Y ahora llegamos al momento clave del caso Mazowiecki. En el caso Mazowiecki, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo de Polonia, que ya conoce esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos habla de esta interrelación en el planteamiento de la cuestión prejudicial. No tenemos todavía ni de abogado general o abogada general. Nos habla de interrelación entre los 2 tribunales. Interrelación que no siempre ha llevado a cabo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de los matrimonios de personas del mismo sexo o transfronterizos. ¿Por qué? Porque ya no lo hizo en Pančerevo y en Koman, y que tampoco lo ha hecho en otras situaciones. ¿Por qué? No lo hizo en Pančerevo, en el que reconocía los efectos de la inscripción española de la niña, pero no reconoce los efectos civiles. Y hace 7 días, para salvarme un poco a mí esta comunicación sobre qué podríamos elucubrar, conocemos el caso Miren, la sentencia del caso Miren. Cuando empezamos a estudiarla, el principio de la misma nos deja una primera sensación negativa o pesimista, porque no para de hablar la sentencia Miren de la necesidad de favorecer y permitir la libertad de circulación, otra vez con coma, pero se centra en la libertad de circulación. Y de hecho, cuidado con el caso Pančerevo, que a veces las sentencias dicen una cosa por cómo se elaboran por consenso en el texto y otra en el fallo. En el fallo solamente habla de la libertad de circulación. Sin embargo, de forma muy decidida, en sus apartados 63 a 68, la propia sentencia hace una defendida defensa de la interrelación entre la doctrina de ambos tribunales, artículo 7 de la Carta, artículo 8 del convenio, y citando expresamente el Tribunal de Justicia, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la trascendencia del reconocimiento de la identidad personal como derecho fundamental, de la intimidad y la vida personal del artículo 7 de la Carta, cita que es absolutamente necesario el reconocimiento del cambio de sexo, de la transición de esta persona rumana que ha hecho en el Reino Unido. Pero no se centra en ese momento de la sentencia en la libertad de circulación, se centra básicamente en la relación que hay entre ambos tribunales y los artículos 7 y 8. Ya no estamos hablando del artículo 45 como en coma, estamos hablando del artículo 7 de la Carta y 20 sobre la discriminación. Por lo tanto, concluimos. Si en esta resolución Mazowiecki, el Tribunal de Justicia, no siguiese la misma línea Mazowiecki, la misma línea de Miren, y continuase con su línea de en Koman y en Pančerevo y afirmar que la identidad nacional protege lo que no protege para el Tribunal Europeo el interés nacional, Polonia podría no reconocer, como han hecho sus autoridades hasta ahora, el certificado. Y en ese momento el orden público polaco, contrariamente a lo que defendía el profesor Espiniella, y yo estoy de acuerdo con él, evidentemente, el orden público polaco se impondría ante el derecho europeo. ¿Qué ocurriría? Una paradoja. La Unión Europea, en sus Estados miembros, es una organización, la Unión Europea, que destaca, creo, por la defensa a ultranza de los derechos fundamentales y de las personas del mismo sexo y de los derechos de todos. En la Unión Europea, los Estados miembros estarían obligados a cambiar su normativa interna por del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no por las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, si cambiase su línea de Koman y Pančerevo, el orden público polaco deberá atenuarse, como acaba de comentar el profesor Espiniella, ante el influjo de estos derechos fundamentales de derecho europeo de la Carta y permitiría el reconocimiento de esos derechos civiles más allá de la libertad de circulación.
y a nuestro juicio defendería de forma correcta el derecho a la vida privada y familiar del artículo 7 de la Carta y a la igualdad de todos los ciudadanos y a la no discriminación según los valores comunes obligatorios para todos los Estados miembros que señala el propio preámbulo de la Carta. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Lucas. No veo el momento de hablar. Vamos con la última de las comunicaciones de esta mesa, que es la profesora Isabel Rodríguez Uría, de la Universidad de Oviedo, compañera, por lo tanto, amiga, no vecina. Ella vive en Gijón y yo vivo en Oviedo. Eso es una frontera importante en Asturias, pero bueno, en todo caso, una gran compañera y amiga. Nos va a hablar sobre la delimitación de los estatutos de autodeterminación de género y filiación. Muchas gracias. Buenos días. Antes de comenzar, quiero dar mi agradecimiento al comité organizador del foro por permitirme presentar esta comunicación, cuyo objeto es poner de manifiesto los problemas de derecho aplicable que se dan en situaciones transfronterizas en las que concurre una autodeterminación de género y una filiación por naturaleza. Para ello voy a seguir la siguiente estructura. En primer lugar, haré una breve referencia al contexto normativo de ambas materias. En segundo lugar, expondré de qué forma puede incidir la autodeterminación de género en el régimen jurídico de la filiación. Y, por último, analizaré cómo esa incidencia se traduce en varios problemas de derecho aplicable. Desde la aprobación de la Ley 4/2023, la comúnmente denominada Ley Trans, el sexo y el género de un progenitor ya no tienen por qué coincidir. Y esto supone una importante complicación para el derecho de filiación, donde es habitual que la determinación de la filiación esté condicionada por el sexo-género del progenitor. En el plano del derecho internacional privado, la ley trans no prevé solución de ley aplicable a las situaciones transfronterizas, con lo cual, de lege lata, la solución más evidente es la aplicación del artículo 9.1 del Código Civil. Y en cuanto a la filiación, a la espera de si prospera alguno de esos proyectos normativos internacionales que están en curso, pues la solución de ley aplicable sigue viniendo de la mano de nuestro artículo 9.4 del Código Civil. La incidencia de la autodeterminación de género en el régimen jurídico de la filiación puede plantearse en el momento del establecimiento de la filiación o una vez que ésta ya está establecida. Por ejemplo, una mujer trans que procrea con su esposa usando sus gametos masculinos tras haber modificado su género en el registro civil. En cuanto a la determinación de la filiación, ¿qué problemas caben plantearse? Pues, en primer lugar, la propia existencia del vínculo, es decir, la posibilidad de que el vínculo de filiación no quede determinado como consecuencia de esta autodeterminación de género. En segundo lugar, y en el caso de existir ese vínculo, la determinación del concreto título de legitimación de la filiación en el que basar el establecimiento de la misma. Por ejemplo, ¿cabría aplicar la presunción del marido de la madre o habría que acudir a algún reconocimiento voluntario de la paternidad en aquellos casos en los que se pueda aplicar a una mujer? Y, por último, la denominación del progenitor en el registro civil. Padre, madre, progenitor gestante, no gestante, progenitor a secas, etc. Y respecto de una filiación ya determinada, cabría preguntarse, ¿implica el hecho de una autodeterminación un cambio del régimen de filiación ya establecida? Por ejemplo, una posible impugnación de una filiación matrimonial establecida por una presunción de paternidad. ¿Puede la mujer trans acogerse a la acción de impugnación prevista para el marido de la madre o habría que explorar otras vías de impugnación? Y se plantea también en qué medida puede afectar la autodeterminación de género del progenitor a la propia identidad del hijo. Es decir, ¿tiene la persona trans que era padre el derecho a aparecer como madre? ¿Puede el hijo verse impelido a que quien era su padre pase ahora a ser su madre? Este es un tema mucho más complejo desde el momento en el que hay más intereses en juego y que afectan directamente a la propia identidad del hijo. Bien,
¿Cómo se traducen estos problemas en la metodología del derecho aplicable? Partimos de la base de que aplicamos normas de conflicto diferentes a la autodeterminación de género, bueno, al género en general y a la filiación. Y, por tanto, según el caso, podríamos aplicar leyes distintas que pudieran conducirnos a resultados incoherentes o desajustados. Vamos a partir de la hipótesis de un nacional alemán con domicilio en Oviedo que ejercita su derecho de autodeterminación de género y realiza una transición de hombre a género no binario. Más tarde, su mujer da a luz a un niño utilizando sus gametos masculinos. La ley aplicable a la autodeterminación de género en función del artículo 9.1 nos enviaría a la aplicación de la ley alemana. Según esta ley, sí podría darse curso a la transición de género, pasando desde ese mismo momento a considerarse del género no binario. En cuanto a la filiación, el artículo 9.4 del Código Civil, en su primer punto de conexión, en este ejemplo, nos conduciría a la aplicación de la ley española, donde no se conoce el tercer género. El problema se plantea a la hora de encajar el género del progenitor determinado por la ley alemana en un derecho de filiación, el derecho español, que está concebido desde el binarismo. El problema de la legitimación de la filiación en caso de cambio de sexo se traduce en un problema de delimitación del ámbito de la ley aplicable, que a su vez puede derivar en un problema de cuestión previa. En concreto, hay que establecer qué ley determina la cualidad de madre, padre, progenitor, marido de la madre, si la ley aplicable a la autodeterminación de género o la ley aplicable a la filiación. De entre las posibles soluciones a este problema, voy a destacar dos por ser las más habituales. La primera de ellas pasaría por eliminar la norma de conflicto de la autodeterminación de género, de forma que la ley aplicable a la filiación determina la cualidad de madre, padre, progenitor, etcétera, y con ello los títulos de acreditación de la filiación inherentes a ella. En nuestro ejemplo, esta solución supondría aplicar la ley española a la cualidad como progenitor de la persona trans y no se podría tener en cuenta el género no binario a los efectos de la determinación de la filiación. La segunda solución implica que estos conceptos utilizados por la ley rectora de la filiación estén regulados por una ley potencialmente distinta. Aplicamos a la cuestión previa, la autodeterminación de género, su propia norma de conflicto. Esto puede plantear un problema de sustitución y consiguiente juicio de equivalencia en aquellos casos en los que la ley rectora de la cuestión principal, el derecho de filiación español, no conoce la institución del derecho rector de la cuestión previa, es decir, el género no binario del derecho alemán. Es decir, nos podemos encontrar perfectamente con una situación en la que este juicio de equivalencia simplemente nos dé un resultado negativo. Para concluir, debe señalarse que en la ecuación del problema de delimitación de los ámbitos de ley aplicable al género y a la filiación hay que tener en cuenta el orden público, cuyo juego es especialmente intenso en estas materias. En cuanto al derecho de filiación, pues se trata de una materia que define la identidad cultural, social y familiar de una sociedad, mientras que el derecho a autodeterminación de género deriva directamente del principio de libre desarrollo de la personalidad, además de afectar a otros derechos fundamentales. En estas circunstancias, es fácil pensar que va a prevalecer la concepción que tenga el foro sobre la autodeterminación del género y la filiación. Eso sí, habrá que tener en cuenta los límites que a efectos de la libertad de circulación se derivan de la jurisprudencia del TJUE en el caso Pancharebo en materia de filiación y en el reciente caso Mirin para la autodeterminación de género. Por último, a todo ello hay que sumarle las limitaciones del registro civil, cuyos moldes se corresponden con el derecho material del foro y que pueden suponer una importante cortapisa a la eficacia de la aplicación del derecho extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, con esto cerramos esta primera mesa de la jornada, pero desde luego tenemos unos minutos para preguntas, intervenciones, propuestas, lo que deseéis aquí y las personas que nos estén siguiendo online. ¿Alguna palabra pedida? Sí, Agustina, si quiere puede encender el micrófono.
No sé si Agustina... Buenos días. ¿Me Buenos escucháis? días. Sí. Buenos días. Quisiera hacer algunos comentarios o reflexiones sobre la intervención del profesor Espiniella sobre dos cuestiones que me han llamado bastante la atención. Por un lado, la cuestión del matrimonio igualitario. Su exposición, al cual le felicito por la misma, me llamaba la atención que me estaba recordando un poco esa línea que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utilizó para el caso de Muñoz Díaz contra España, es decir, sobre todo en ese juego de las situaciones análogas o, en definitiva, de buscar esa eficacia civil de matrimonios que cuya forma de celebración no tienen reconocimiento en nuestro derecho. Y la verdad es que me llama un poquito la atención este tema, sobre todo porque, como ha indicado el profesor Espiniella, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no entra respecto al tratamiento de la discriminación, sí es cierto que cada vez se expande más esas distintas formas de matrimonio que bien pueden obedecer a cuestiones religiosas, étnicas, etcétera, etcétera, ¿no? O de condición de sexo. Y por otro lado, respecto del certificado de capacidad matrimonial, que ha comentado que es bastante llamativo. Sí que es cierto que yo he visto a lo largo de las resoluciones del centro directivo bastantes casos en los cuales el centro directivo no permite la inscripción de aquellos enlaces que no tengan el correspondiente certificado de capacidad matrimonial, cosa que a mí me parece bastante peligroso, sobre todo porque lo establece como un requisito ad validitatem. Pero sobre todo lo que me llama la atención aquí es que decía el profesor Espiniella que no estaba de acuerdo con que las autoridades españolas exigiesen ese certificado de capacidad matrimonial. Quizá ahí el problema, yo creo que está es en la redacción propia del contenido del artículo, el vigente 58 de la ley del registro, porque con la reforma del registro del 252 ha quedado como mínimo desplazado, que no derogado. Está el 58 de la ley del registro, 58.12. Quizá ahí el problema está en la competencia, es decir, a quién le compete expedir ese certificado y cuál es la virtualidad que se exige al supuesto de hecho de esa norma. Nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Espiniella. Si está, por favor, para contestar las cuestiones que se han planteado. Estoy. No sé si se me ve. Ya me veo ahí de fondo. Bueno, nada, Agustina, muchísimas gracias por las reflexiones y comparto los problemas. En relación con la primera pregunta, yo lo que creo es que, a ver, el Tribunal de Justicia se siente muy cómodo con el método de reconocimiento de actos de un Estado miembro a otro Estado miembro, ¿no? Y esa es la vía que vimos con la identidad García Bello, con filiación Pancharevo, con el género lo hemos visto en Mirin y lo habíamos visto en matrimonio con Coman, ¿no? Con lo cual yo creo que la línea va a ser que un acto de matrimonio válidamente celebrado en un Estado miembro va a tener que ser reconocido en otro Estado miembro, si ha habido libre circulación de personas, es decir, siempre tiene que aparecer pues, el movimiento que veíamos de Coman, que vivían en Bélgica y se trasladan a Rumanía, o el que hay en Mazowiecki, que es el matrimonio, que si no recuerdo mal, de polacos que viven en Alemania y que se trasladan a Polonia, regresan a Polonia, ¿no? Y ahí se activará la libre circulación. Con ese método se siente cómodo y yo creo que es a lo que nos vamos porque es la inercia de todas las sentencias anteriores que hemos visto. Por lo que respecta al certificado de capacidad matrimonial, a ver, es un tema en el que creo que lo que nos tenemos que plantear es qué tiene que decir un certificado de capacidad matrimonial. Esa es la cuestión. Porque yo sí veo bien que el registro civil polaco, que es con los que hay el problema, certifique la mayoría de edad de la persona y certifique que en su registro matrimonial no consta un matrimonio vigente, ¿no? Lo cual haría incapaz. Pero claro, el problema es que hasta ahora esos certificados incluían también
que el registro civil polaco se pronuncie sobre que si es una persona del mismo género no puede contraer matrimonio, ¿no? Con lo cual no daba el certificado de capacidad. Yo creo que esa parte es la que sobra y esa parte es la que el legislador español, cuando pide un certificado de capacidad matrimonial, o vamos, el registro civil español, lo que tiene que pedir es que le haga constar la mayoría de edad y que no hay impedimento de ligamen. Pero no le podemos pedir al Estado extranjero que certifique que no hay impedimento de género, porque eso nosotros mismos hemos dicho que no es una cuestión de capacidad, sino que es una cuestión inherente al propio contenido del matrimonio y que por tanto es por la ley española. Claro, es que Polonia, oiga, si a día de hoy no tengo reconocido el matrimonio igualitario, yo no voy a dar un certificado de capacidad matrimonial diciendo que este señor polaco se puede casar con un señor del mismo sexo. No, es que no lo voy a dar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver el certificado de capacidad como algo referente a la capacidad del cónyuge, pero sin entrar en con qué otro cónyuge te vas a casar, ¿no? Porque eso ya no es capacidad, eso es una cuestión de fondo, vamos a decirlo así, ¿no? Y yo creo que es ahí donde el registro civil español tiene que romper este círculo vicioso. Oiga, mire, es que yo he dicho que eso no es una capacidad, no es una cuestión de capacidad, con lo cual no puedo negar la autorización del matrimonio porque no se dé ese certificado de capacidad, porque no se va a dar. Muchas gracias. Nada, a ti. Creo que de mucha actualidad y que suscita mucha polémica. Isabel. Sí, yo quería preguntarle a Natalia, bueno, no sé si he escuchado bien, me puedes aclarar, rectificar en tal caso, pero es que lo oía con un poco de reverberación y me fue difícil seguirlo, pero en relación con las solicitudes de protección internacional por mujeres víctimas de trata por motivos de explotación sexual, me parece que hay un momento en el que dijiste que era necesario que se acreditara manifiestamente extrema violencia de género para que se pudiera reconocer esa protección internacional. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien porque no te sería bienvenido por temas de sonido, pero bueno, si fuera así, yo creo que no es así. Creo que el problema del encaje de las víctimas de trata como beneficiarias de protección internacional viene precisamente porque el sistema de protección internacional lo que mide es la persecución en el país de origen y allí solo son captadas, o sea, la explotación se da por el camino o cuando ya están en el estado de destino. Y durante muchos años, por eso no se utilizaba la vía de la protección internacional para las víctimas de trata. Si bien ahora, con base en que eso sí creo que lo has mencionado, ese motivo que es un poco cajón desastre de pertenencia a un determinado grupo social, lo están encajando porque se está teniendo más sensibilidad con las circunstancias particulares de estas solicitudes. Y luego porque respecto a la falta de credibilidad, bueno, no es un tema privativo de las solicitudes de víctimas de trata, o sea, la falta de credibilidad es la razón fundamental por la que se deniegan solicitudes de protección internacional basadas en algunas de las causas de persecución recogidas por la ley. Y sí que es verdad, yo matizaría más. El problema es en la falta de credibilidad está en esa revictimización, en esa falta de confianza de esas mujeres víctimas de trata en el funcionario que les está recogiendo su historia de persecución, que además están evidentemente amenazadas o sus familias en los países de origen están sometidos a determinada coacción, de tal manera que bueno, pues muchas veces el primer relato es totalmente inexacto. Esto implicaría en cualquier caso, en cualquier solicitud general, una denegación inmediata y, sin embargo, pues aquí hay que darle una vuelta por esas especiales circunstancias. Y
ya que introduces el tema denominado el 2.0, yo sí te quería preguntar si precisamente esas formas de captación a través de medios tecnológicos, redes sociales, etcétera, no se pueden precisamente utilizar como indicios de prueba, porque suele quedar rastro, ¿no? Por ejemplo, si son captadas a través de una red social, precisamente para luego aportarse como prueba que, bueno, que tampoco sería necesario para que se reconociera la reclamación. Gracias. Muy bien, gracias Natalia. No sé si has escuchado bien las preguntas. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. No sé si deberías separarte a lo mejor un poco del micrófono porque parece que se acopla un poco la voz. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, un poquito mejor. Intenta hablar un poco despacio porque el sonido no es demasiado bueno. ¿Ahí se escucha mejor? Perdón. Sí. Escuché a medias la pregunta porque no me llega bien el sonido, no sé si es que tengo problemas de conexión. En cuanto a lo del planteamiento de reconocer el componente de género de la trata para poder reconocer la protección, lo planteaba desde el lugar, como la propia normativa establece la persecución con motivos de género, y la utilización de determinado grupo social, el hecho de reconocer, si planteamos ese componente de géneros, bueno, a mi entender, sería posible poder reconocerles la protección internacional a las víctimas. En cuanto a lo de la falta de credibilidad, es uno de los motivos. Pasa que por falta de tiempo no incluí más, no incluí otros motivos que sí están en la redacción más larga, que hay sentencias, por ejemplo, de tribunales italianos que hablan que incluso cuando la propia víctima no sea capaz de autopercibirse como víctima de trata, hay criterios y estándares que pueden determinar su identificación como tal, entonces que los propios actores que intervienen en la determinación o en el reconocimiento debían guiarse por eso y no por digamos, el relato de la víctima, que sabemos que en esta situación puede fallar. No escuché más la pregunta. ¿Hola? Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque tampoco se oye muy bien el sonido. En todo caso, tenéis una línea abierta para discutirlo por otras vías. ¿Hay alguna pregunta, comentario más? Toni. Bueno, no quiero abusar, pero este tema que habéis tratado en esta mesa es un tema que me interesa mucho y que he tratado hace poco en una monografía que justamente analiza todos los temas, básicamente los que ha expuesto Ángel y Lucas, fundamentalmente. Y bueno, quería decir muy rápidamente que me alegra mucho que haya llegado la sentencia Mirim. La necesitábamos. Necesitábamos que el Tribunal de Justicia se dedicara un poco a reflexionar y a dar pie a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre esta materia, porque no hay que olvidar que estamos hablando de derechos fundamentales. Yo siempre he venido diciendo que el estado civil de las personas es una cuestión que está íntimamente relacionada con el derecho a la identidad y a la libre personalidad, al derecho a ser lo que uno es. Y yo creo que todos estamos en la idea de que cuando un matrimonio se conforma, se le determina el nombre, se le da un sexo o género que ella tiene o él tiene o cambia porque la identidad de género se respeta, o se es hijo de una pareja del mismo de diferente sexo y un Estado lo reconoce como tal, esa realidad que ya existe y que tiene necesariamente que verse reconocida en el estado al que esa persona o esa familia se quiera desplazar.
Y en este sentido, en la Unión Europea, esto debería ser una cuestión resuelta hace mucho tiempo. El tema Coman, el tema Pancharevo nos dejó, yo creo que con ese sabor agridulce, pero inició el camino. Ahora con la sentencia Mirin creo que ha dado el Tribunal Europeo un paso más allá. Vendrán otras cuestiones, yo creo que tienen que ir en ese sentido, en el sentido de reconocer lo que ya está creado y que el orden público en este caso no puede ser un obstáculo, porque ese orden público lo que está haciendo, si es que se hace valer, es vulnerando derechos fundamentales, en este caso el artículo 8 o el artículo de la Convención Europea o el artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales. Pero voy a lo que Ángel decía. Claro, ¿qué pasa cuando esa realidad se ha conformado en terceros estados? Porque parece que la Unión Europea, el mecanismo propulsor, como yo le llamo del principio de reconocimiento mutuo, pues nos tendría que garantizar, ¿no?, el reconocimiento de esa identidad. Pero ¿qué sucede cuando ese matrimonio o esa afiliación o esa identidad de género ha venido reconocida en un tercer estado? En este sentido, es que hay que estar por la ley del estado de origen. Es decir, es la única manera de garantizar que los derechos de estas personas se respetan. Yo abogo a seguir utilizando el método de reconocimiento de situaciones jurídicas en este concreto sector, porque es que de ninguna otra manera se va a ver reconocida la identidad, ¿no?, de las personas. Y bueno, ya está, esto era lo que quería deciros, agradecer mucho las contribuciones. Muchas gracias, Toni. No sé si el profesor Espinella o Lucas quieren hacer algún comentario a lo que ha dicho la profesora Durán. Bueno, yo siempre estoy dispuesto a hacer comentarios a lo que dice mi querida compañera Antonia Durán, cuyo libro recomiendo y efectivamente plantea estos temas. A ver, yo solo voy a hacer dos observaciones a lo que plantea. Uno, el Tribunal de Justicia, claro, llega donde llega y respecto de terceros estados yo creo que nunca se va a pronunciar y respecto de terceros estados creo que sobre todo en Europa del Este no se va a imponer ese método de reconocimiento para terceros estados, ¿no? Porque ya no tiene la obligación del Tribunal de Justicia. Como decía Lucas Pérez, si no conseguimos ni que cumplan Coman, como para encima decirles que es lo que tienen que hacer respecto de terceros estados. Cuestión distinta, y pongo el caso Coman y Hamilton eran un estadounidense y un rumano que se casan en Bélgica, pero a lo mejor se podían haber casado en Estados Unidos, reconocer efectos en Bélgica y circular a Rumanía. Claro, ahí hay libre circulación, pero sin embargo el acto jurídico no es de Estado miembro, ¿no? Entonces, es verdad que la libre circulación de personas no va necesariamente unida a que el acto de Estado civil sea de Estado miembro, y ese es un tema. Y la otra cuestión, sin perjuicio de que estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea la profesora Durán, tiene que ver con que Mirin es verdad que sigue muy al pie de la letra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo ahí sí que me llamó la atención y me parece un planteamiento muy interesante, pero claro, cuidado con eso, porque cuando llegue la sentencia Mazowiecki, vamos a seguir, el Tribunal de Justicia va a seguir lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho claramente que no hay ningún derecho humano al reconocimiento del matrimonio igualitario. Entonces, ahí la jurisprudencia igual nos gusta, nos convence menos. En Mazowiecki, y termino ya, Pilar, disculpa, hay un planteamiento muy interesante y muy inteligente en la línea que plantea Toni, y es, bueno, yo estoy hablando del reconocimiento de matrimonios, de la eficacia del matrimonio en estado civil, pero lo vincula a la identidad única. Y habla mucho de que, claro, yo tengo el apellido de mi pareja o de mi cónyuge, ¿no? Es verdad que muy brillantemente, me juicio, el planteamiento de la cuestión prejudicial siempre residiendo en el último extremo en la identidad única. Gracias. Gracias. No sé si, Lucas, ¿quieres comentar algo? Si quieren brevemente, algo que no hemos podido comentar en la comunicación también por el tiempo y que acaba de comentar el profesor Espinilla, me parece interesantísimo, y es que en Mazowiecki ya se nos mezcla también García Bello, porque el ciudadano polaco que se casa con un alemán cambia también su apellido y lo adapta también a la normativa alemana y se inscribe como tal, y por lo tanto no solamente está solicitando la inscripción del matrimonio,
también está solicitando la consolidación de ese derecho, que ya en principio el Tribunal de Justicia lo ha dicho. Y como dice Ángel, el Tribunal de Justicia se ve ante una situación compleja en cuanto a ambas doctrinas, porque recordemos que en su propia doctrina sí reconoce el valor de los asientos registrales, pero no reconoce el valor civil posterior. Y eso nos pasó en Pancherebo, y eso lo hemos comentado más de una ocasión. Cuando uno lee la sentencia de Pancherebo, una cosa dice la sentencia y otra cosa dice el fallo. La sentencia dice 2 madres, en el texto, los apartados, el fallo dice 2 personas. Y aquí era esa idea inicial que comenté en la comunicación, que mientras iba leyendo Mirin, me recordaba un poco a Pancherebo, porque en el fallo se habla del cambio de identidad, pero no se habla del derecho de identidad. Pero sí se habla del derecho a la circulación. Entonces, el miedo era, nos pasará lo mismo. O sea, en el fallo, en Mirin lo que busca es asentar la circulación, pero la identidad la dejan un poco en segundo lugar. Afortunadamente, en el fallo se habla también del artículo 7, en el fallo de Mirin. Con lo cual, creo que podemos ser más optimistas de una evolución. Y aunque reconozca el matrimonio, como dice Ángel, el Tribunal Europeo dice que no hay derecho al matrimonio, pero no ha habido problemas prácticos con Italia, por ejemplo, que no reconoce el matrimonio, pero sí efectos civiles similares. Y ahí puede haber ahí una situación, por decirlo así, no sé si decir intermedia, pero por lo menos que reconozcamos la certificación y los efectos civiles posteriores, aunque no reconozcamos el matrimonio. Y por lo menos demos un paso desde Coman y Pancherebo a un mayor reconocimiento de los efectos civiles de ese matrimonio. Entonces, bueno, también es verdad que, y ahí sí que sería una atenuación, yo creo que yo lo comenté en Pancherebo, la atenuación del interés nacional es que no estoy obligando a que modifique directamente tu legislación, por cierto, cosa a la que sí te obliga el Tribunal Europeo. Lo que estoy obligando es a que reconozca los efectos civiles del certificado de Pancherebo en su momento, quizás aquí de Mazowiecki, en lo que afecta directamente a la Carta, al artículo 7 y a la intimidad y a la identidad. Perdón si me he extendido, pero quizás he aprovechado que esto ya no era la comunicación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cerramos aquí en esta mesa. La verdad es que voy a hacer uso del derecho a la última palabra que tengo como moderadora, porque tengo que decir algo sobre este tema, evidentemente. Podemos hacer una apuesta sobre qué va a decir el Tribunal de Justicia en el caso pendiente de la cuestión prejudicial esta del derecho polaco, de nombre para mí impronunciable, ¿no? O podemos meterlo directamente en el sistema de inteligencia artificial, en el ChatGPT, donde metemos la jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia y a ver cuál sería en esa línea predictiva que nos debería decir el Tribunal de Justicia. No cabe descartar que el propio tribunal realice o dicte la sentencia utilizando ese sistema, ¿no? Yo, de hecho, lo voy a probar, ¿eh? Voy a probar a ver qué se derivaría utilizando la jurisprudencia anterior. Mi impresión, hago una apuesta, no me juego nada. Creo que va a ser difícil que diga lo mismo en el caso polaco que lo que dice en el caso Mirin. Por 2 temas. No nos olvidemos nunca que la competencia en materia de derecho civil es de los Estados miembros. La Unión Europea no tiene competencia en materia de derecho civil. Y, por lo tanto, con Mirin se puede decir, ¿ha llegado el registro civil? Sí, bueno, también había llegado con el nombre y apellidos. Pero porque eso, la dimensión administrativa y civil en el caso del nombre y apellidos o del propio género, no es divisible, es decir, al final es una cuestión que afecta a tu identidad sí o sí y por lo tanto afecta a tu libre circulación. Cuando hablamos de filiación en Pancherebo o cuando hablamos de matrimonio, ya estamos hablando de una dimensión civil con impacto, como decía Ángel, a efectos sucesorios, régimen económico matrimonial, etcétera. Con lo cual nos movemos en otro escenario. Y luego, efectivamente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Mirin, claramente había condenado a Rumanía por violación del artículo 8 del Convenio Europeo. En el caso de los matrimonios no ha habido ninguna condena al derecho polaco por no reconocer matrimonios entre el mismo sexo. Y eso es una diferencia, creo que sustancial. Bueno, ya dije lo que quería decir. Muchas gracias y seguimos después del café dentro de media hora.